Bueno, pues buenos días a todos. Encantados de compartir esta sesión con vosotros y de coliderarla con Eva Prada, que es la directora de la Cámara. Lo primero que os voy a decir antes de presentar a la Cámara y a mí misma es que vamos a grabar la sesión, para que lo sepáis, y que os vamos a pedir, para que nos escuchemos bien y para no interrumpir a los ponentes, que tengáis la cámara apagada y el micrófono. Al menos hasta que lleguemos a la parte de preguntas, que esperamos que haya muchas porque el tema es apasionante. Entonces, bueno, yo quiero daros la bienvenida en nombre de la Cámara, de la British Chamber. Soy miembro de la Junta de Gobierno y la verdad es que estoy encantada de estar en este equipo. Y además soy socia directora de una compañía que se llama Smart Culture. Y nos dedicamos a alinear todo lo que tiene que ver con estrategia de negocio, cultura y personas. Y antes de que empezásemos esta sesión, hablábamos con nuestros dos protagonistas, que luego os los presentaré, la importancia que tiene la cultura en el tema que vamos a abordar. Hablo de cultura corporativa, con lo cual espero que luego haya preguntas que tengan que ver con esto. Además de ser socia Smart Culture, bueno, soy profesora del IE Business School, me podéis cotillar en LinkedIn, María García Ruiz. Y ahora os voy a presentar a la Cámara. Bueno, yo creo que lo sabéis, pero la Cámara tiene más de 100 años de existencia, es la única organización empresarial independiente hispano-británica y nuestra misión tiene que ver con fomentar el negocio y la inversión de empresas británicas y españolas, con desarrollar acciones que incrementen el negocio y la visibilidad de nuestros socios y, por supuesto, con mantener y defender los intereses de nuestros socios con el Gobierno. La verdad es que yo he vivido todo el 2020 como miembro de la Junta de Gobierno y os puedo decir que estamos muy orgullosos de la gestión que hemos hecho de esta crisis pandemia que todos hemos vivido, porque la verdad es que hemos organizado más de 100 actividades con nuestros socios y hemos abordado temas de mucha actualidad y yo creo que hemos hecho un 360 de la pandemia y de esta crisis desde diferentes puntos de vista, como el jurídico, el fiscal, el económico, temas de innovación, temas de diversidad. Y yo creo que esto pues ha dado mucha vida y mucha fluidez a lo que hacemos. Y para los próximos meses, la verdad es que tenemos unos meses muy interesantes porque evidentemente vamos a abordar temas de Brexit, vamos a abordar temas de inversión británica, de turismo, que yo creo que es uno de los grandes temas que tenemos que solucionar, y de talento y cultura, que esos son mis temas y yo creo que son temas que comparto con Silvia y con Santos, nuestros ponentes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues lo tenéis en pantalla, novedades de planes de igualdad, todos los temas que tienen que ver con igualdad retributiva, que a mí me apasionan. Yo la verdad es que he tenido la suerte de participar en algunos artículos en expansión sobre el tema. De hecho, hubo uno muy interesante titulado ¿Por qué las mujeres siguen ganando? Yo ya para crear polémica, ¿por qué las mujeres siguen ganando menos que los hombres? Y a mí me llamó la atención cuando me preparé el tema que la cuarta edición del informe Gesta sobre la brecha salarial y techo de cristal, que además está elaborado por técnicos del Ministerio de Hacienda, calculan que hacen falta 105 años para cerrar esta brecha en España. Yo lo dejo ahí, para generar un poco de ambiente y que os quedéis hasta el final, porque este tema yo creo que promete. Entonces, quiero agradecer a nuestro socio, el Estudio Jurídico EJASO, el que esté en esta sesión con nosotros. Y os voy a presentar a los dos protagonistas. Una de ellas es Silvia Palacios, que yo le decía que tenemos un propósito común con todos estos temas, que es socia abogada y directora del Departamento de Derecho Laboral y Empleo en EJASO, que por cierto no he dicho que este estudio pertenece y se integró en una compañía que se llama ETL Global en 2016. Yo creo que Silvia es una de las protagonistas de todos estos temas en España, porque impulsó la suscripción de un acuerdo con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para fomentar el aumento de mujeres en puestos directivos y en 2017 formalizó el proyecto para el diseño, implantación y valoración de un proyecto de currículum vitae anónimo, que esto yo creo que es un gran reto de este país, para la selección de personal. Es decir, que ha hecho un montón de cosas que van en línea con este tema. Nuestro segundo experto es Santos Bachiller, que es consultor de organización, retribución y gestión de personas, que lidera proyectos en una compañía que se llama Grupo SAF, que tiene más de 30 años de experiencia en otras consultoras, que es otro de los referentes en temas de valoración de puestos y desarrollo de políticas de retribución. Con lo cual, tenemos a dos personas que nos van a aportar, yo creo que una visión muy holística sobre todo esto y que nos van a invitar a todos
a que escuchemos, participemos, oye, y a lo mejor encontramos alguna idea nueva para resolver todo esto. Con lo cual, yo sin más, le voy a pasar la palabra para no quitar más tiempo a Silvia. Deciros que va a intervenir Silvia, después Santos, y luego os vamos a dar paso a todos los asistentes para un tema de preguntas, lo que queráis. O sea, yo creo que hay muchas preguntas interesantes y esta parte la va a liderar Eva Prada, ¿vale? Así es que muchísimas gracias. Yo quito mi cámara y escuchamos todos a Silvia. Muchas gracias y bienvenidos. Silvia, el micrófono. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Disculpad. Y puedes volver al principio de la presentación. Exacto, es lo que iba a hacer en este momento. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Muchísimas gracias a María por la presentación que ha hecho y la introducción del tema, que sin duda yo comparto con ella en que estamos ante un tema apasionante y ante un reto no solamente para el país, sino para todas las empresas. Como sabéis, nosotros tenemos una ley de igualdad desde el año 2007, la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, que desarrolla por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico el principio de igualdad que se consagra en la Constitución española. Esta ley, que en su momento fue innovadora sin duda alguna, nace con un doble objetivo. Por un lado, aumentar la participación de la mujer en el mercado de trabajo y, por otro lado, también avanzar en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y para ello, para alcanzar este objetivo, introduce una serie de obligaciones para las empresas. Y en concreto, establece que todas las empresas, y esto es algo que no todas ellas conocen, todas las empresas, con independencia de su tamaño, están obligadas, por supuesto, que a respetar la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral, pero también a adoptar medidas de igualdad dentro de sus compañías para evitar cualquier tipo de discriminación entre las mujeres y los hombres. Esto es una obligación, como digo, para todas las empresas, solo que esas medidas de igualdad se concretan en la obligación de implementar planes de igualdad en aquellos casos en que las empresas tengan más de 50 personas trabajadoras. Y es muy importante también, y una de las preguntas que más me hacen últimamente mis empresas clientes, ¿cómo se computa ese umbral de 50 personas trabajadoras? ¿A qué trabajadores tengo que computar? Bueno, pues se van a incluir a todas las personas, con independencia del tipo de contrato que tengan en la compañía. Es decir, tanto si tienen contratos, por ejemplo, fijos discontinuos, estarán incluidos en este cómputo, y también los contratos temporales. Y no solamente aquellos contratos temporales que estén vigentes en el momento en el que se realice el cómputo del umbral, sino también todos aquellos contratos de duración determinada que hayan estado en vigor en los últimos 6 meses. Se computarán también teniendo en consideración que cada 100 días de trabajo se equivaldrá a una persona trabajadora. Y también se incluyen dentro de ese cómputo de 50 personas trabajadoras todos los contratos de puesta a disposición que tengamos a través de empresas de trabajo temporal en nuestra compañía, y, por supuesto, también los contratos a tiempo parcial, con independencia del tipo de jornada y del número de horas que trabajen estas personas. Como veis, la ambición de la ley es extensa e incluimos a todo el personal. Es más, la norma nos exige que realicemos ese cómputo de personas trabajadoras para ver si alcanzamos o no el umbral de 50 2 veces al año, en el mes de junio, el 30 de junio y el 31 de diciembre, con lo cual nos está obligando a todas las empresas a hacer una revisión constante de si estamos en obligación o no de implementar un plan de igualdad en nuestra compañía. Bien, ¿y qué es un plan de igualdad? Bueno, un plan de igualdad, según lo define la norma, es un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un informe diagnóstico, un diagnóstico de situación de igualdad de la compañía, y todo ello con dos objetivos primordiales: alcanzar en la empresa esa igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y hombres, y eliminar cualquier tipo de discriminación que pueda existir por razón de género.
Realmente, y esto tiene que ver con lo que comentaba en su introducción María, para conseguir una igualdad efectiva dentro de las organizaciones es importantísimo que la más alta dirección de la compañía tenga un compromiso con la igualdad y así lo traslade a sus compañías. Es necesario impactar en la cultura de la empresa y solamente se puede impactar en la cultura de la empresa haciendo acciones de sensibilización en materia de igualdad a la plantilla. Hablaremos un poquito más adelante de esto. Y yo siempre que defino qué es un plan de igualdad, me gusta decir lo que no es un plan de igualdad, porque hay muchas empresas que se llevan a equívoco. Y un plan de igualdad no es una mera declaración de intenciones, no se trata de que en nuestro plan de igualdad repitamos los contenidos, los términos que se recogen ya en la Ley de Igualdad y, por supuesto, no es un corta y pega de otros planes de igualdad, que también es muy típico de alguna compañía el intentar bucear por Internet y coger algún borrador de algún plan de igualdad de alguna compañía que ya lo tenga implementado. Y, por supuesto, no es un trámite administrativo ni burocrático y no es algo estático, no es un papel que yo voy a dejar en un cajón para siempre, sino que es dinámico y tendrá que ir evolucionando a lo largo de la evolución de la propia compañía. Bien, dicho esto, ¿qué empresas están obligadas a implementar un plan de igualdad? Bueno, pues están obligadas a implementar un plan de igualdad todas aquellas empresas, si recordáis, cuando se publica la Ley de Igualdad en el año 2007, estaban obligadas todas aquellas empresas que tuvieran una plantilla superior a 250 trabajadores. ¿Qué es lo que sucede? Que el gobierno se da cuenta que, lógicamente, nuestro tejido empresarial está conformado fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas, con lo cual la obligación de tener planes de igualdad correspondía en un primer momento a muy poquitas empresas dentro del país, de tal manera que en marzo del 2019 se publica un Real Decreto, el Real Decreto 6/2019, que baja ese umbral de 250 personas trabajadoras y lo fija en 50 personas trabajadoras. Bien, es cierto que establece una serie de hitos temporales para que las empresas se vayan adaptando a esa nueva obligación, de tal forma que todas aquellas empresas que tuviesen una plantilla de 150 a 250 personas trabajadoras tenían que implantar su plan de igualdad en marzo del 2020, el pasado marzo del 2020, y ahora está al caer el nuevo hito temporal para aquellas empresas de 100 a 150 personas trabajadoras que tendrán que tener implementado su plan de igualdad en marzo del 2021. De tal forma que ya en marzo del 2022 aquellas empresas que tengan más de 50 personas trabajadoras y menos de 100 también estarán obligadas a tener implementados sus planes de igualdad. No obstante, también existen otras situaciones en las que las empresas están obligadas a tener planes de igualdad en sus compañías. ¿Cuándo? Pues con independencia del tamaño de la empresa, cuando así resulte obligatorio porque lo establezca el convenio colectivo que resulte de aplicación, y también cuando nos lo requiera la inspección de trabajo en el caso de que hayamos cometido algún tipo de infracción en materia de discriminación por razón de sexo y la inspección proponga a la empresa que implemente un plan de igualdad. Para el resto de los supuestos, es decir, para todas aquellas compañías que no lleguen a estos umbrales y no se encuentren en algunos de los dos casos que acabamos de comentar, las empresas voluntariamente pueden, previa consulta o negociación con la representación legal de los trabajadores, también implementar sus propios planes de igualdad, y de hecho existen ayudas estatales que facilitan esta misión. Más allá de las obligaciones legales para implementar los planes de igualdad, me parece fundamental también aludir a otros motivos que deben ser también valorados por las compañías para implementar planes de igualdad en sus organizaciones. Y en concreto, yo voy a hacer referencia a cuatro razones o cuatro motivaciones de carácter sociolaboral, preventivas, de seguridad y razones también de índole económico. El primero de los motivos está íntimamente vinculado con la obligación legal y con las consecuencias de su incumplimiento. Es un motivo que yo denomino motivo de seguridad, de lo que se trata
implementando planes de igualdad es evitar que nos impongan, que ocurramos en infracciones y que nos impongan sanciones la inspección de trabajo. Si la empresa está obligada legal o convencionalmente a implementar planes de igualdad y no lo hace, comete una infracción grave que puede ser sancionada con multas de 600 hasta 6.000 euros, y si además estamos obligados porque una inspección de trabajo en un momento determinado nos ha dicho que debemos implementar un plan de igualdad y no lo hacemos, también cometemos una infracción, en este caso de carácter muy grave, con una multa que puede llegar hasta los 187.000 euros. Un segundo motivo para implementar un plan de igualdad es muy relacionado con el anterior, es un motivo de carácter preventivo. Sin duda alguna, cuando implementamos planes de igualdad en nuestras organizaciones, evitamos discriminaciones por razón de sexo y, por lo tanto, también evitamos concurrir en infracciones y, por lo tanto, que se nos impongan sanciones que pueden llegar incluso a alcanzar los 187.000 euros, y también se nos pueden imponer sanciones de carácter accesorio, como por ejemplo la pérdida automática de las ayudas derivadas de la aplicación de programas de empleo o exclusión de poder acceder a estas ayudas en periodos de 6 meses hasta 2 años. Cuando hago referencia a este tipo de motivos, siempre me gusta también dar datos. El plan director de la Inspección de Trabajo por un trabajo digno puso el foco de actuación en el área de igualdad, y su objetivo principal durante los últimos 4 años ha sido controlar precisamente las políticas de igualdad y de brecha salarial. Y un dato muy importante: en 2019, con respecto a la actuación inspectora del 2018, se realizaron un 19% más de actuaciones inspectoras específicamente en este área de igualdad, y se impusieron sanciones que llegaron a incrementarse a un 27% con respecto a las sanciones impuestas en el 2018, además de que se designaron inspectores de trabajo especializados en materia de igualdad para poder realizar todo este tipo de actuaciones. Ahí os dejo los datos extraídos del informe del 2019, porque el 2020 no lo tenemos, de la Inspección de Trabajo, y como veréis, llamo la atención sobre el importe de las sanciones impuestas en esta materia, que ha llegado a ser de hasta 1.800.000 euros. Bien, un tercer motivo para implementar planes de igualdad, y el que he de decir que más me gusta explicar, son motivos de carácter sociolaboral. Sin duda alguna, el establecer medidas de igualdad dentro de las compañías impacta en la plantilla, mejora el clima laboral, ayuda a reducir el índice de absentismo, motiva a los trabajadores, incrementa su rendimiento, mejora su productividad, y eso, sin duda alguna, va a repercutir, va a tener un retorno en los beneficios económicos de la empresa. Y por eso las empresas tienen que pensar en igualdad, además de que dan obviamente una imagen social muy positiva, no solamente con respecto a sus clientes, sino también con respecto a sus proveedores y a su competencia. Además, la igualdad, como sabéis, es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que está en la Agenda 2030 del Gobierno, y sin duda alguna, si una empresa pretende ser socialmente responsable, debe intentar que sea efectiva la igualdad dentro de sus organizaciones. Por último, también debemos tener en consideración motivos de carácter económico para implementar planes de igualdad en la compañía, sobre todo si nuestra empresa contrata de manera habitual con el Estado, porque estará mejor posicionada en las licitaciones públicas y además también tendrá acceso o estará mejor valorada, se le darán más puntos en el caso de que acceda a subvenciones públicas. Dicho esto, vamos a explicar ya los pasos que debemos dar para implementar un plan de igualdad dentro de una compañía. Lo primero que tenemos que hacer es identificar a las personas que participarán en el plan de igualdad. Deberemos determinar su grado de responsabilidad, su grado de participación, e importantísimo, tenemos que marcarnos y confeccionar un presupuesto. ¿Qué recursos económicos y qué recursos personales vamos a aportar en el proyecto de implementación de una política de igualdad en nuestra compañía? Y tenemos también que elaborar un cronograma de trabajo para saber los tiempos que vamos a dedicar en cada una de las fases que vamos a desarrollar hasta completar el plan de igualdad. Y como os decía hace un momento, fundamental tener un compromiso por parte de la dirección de la empresa, por parte de la Dirección General de la empresa en materia de igualdad, que podamos transmitir y publicitar y comunicar a toda nuestra plantilla.
Una vez que hemos hecho este trabajo previo, tenemos que realizar un diagnóstico de cuál es la situación de igualdad dentro de la compañía. Tenemos que hacer un análisis detallado de esa situación para detectar posibles desigualdades y posibles discriminaciones en la plantilla, identificar bien cuáles son los ámbitos donde vamos a tener que actuar para poder corregir las desigualdades que hayamos podido identificar y determinar los objetivos generales específicos y las medidas concretas que deberemos luego implementar o contener en nuestro plan de igualdad. Bueno, el Real Decreto 901, que es el que se publicó en el pasado mes de octubre, realmente es el que más incidencia ha hecho en este aspecto, en el diagnóstico de situación en igualdad. Nos exige que recojamos datos cuantitativos segregados por sexo y también teniendo en consideración la categoría profesional, el nivel profesional y el puesto de trabajo conforme a la valoración de puestos de trabajo de toda la plantilla, y tenemos que recoger datos en todas las áreas que luego van a formar parte del plan de igualdad, en selección, en contratación, clasificación profesional, formación, promoción, condiciones de trabajo, específicamente retributivas y la auditoría retributiva, conciliación y corresponsabilidad familiar, infrarrepresentación femenina y la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Y no solamente tendremos que recoger datos cuantitativos, sino también tendremos que recoger datos cualitativos, por ejemplo, de las características del puesto de trabajo o de los canales de comunicación utilizados por la empresa, y todo ello a través bien de las bases de datos que contenga la empresa, cuestionarios que se hagan ex profeso al efecto de recogida de datos, o bien encuestas de clima laboral o entrevistas con las personas trabajadoras para sacar bien esa foto de cómo se encuentra la empresa en el plan en materia de igualdad, porque va a ser nuestro punto de partida para poder diseñar las medidas que realmente van a conseguir o hacernos conseguir que lleguemos a una igualdad real y efectiva dentro de nuestras compañías. Como os decía, es donde el reglamento de octubre del año pasado mayor incidencia ha hecho. Recoge este reglamento un anexo donde se detalla exhaustivamente todos los datos que se deben recoger. La verdad es que es mucha información la que se debe trasladar y tratar en el informe diagnóstico, y realmente lo convierte en una tarea laboriosa y ciertamente compleja. Una vez que realizamos el diagnóstico de situación en igualdad, debemos constituir, tercera fase, la comisión negociadora del plan de igualdad, con la que negociaremos no solamente el plan de igualdad, las medidas de igualdad, sino también este diagnóstico de situación, que fue una de las novedades introducidas ya en marzo del año pasado, e identificaremos con la comisión negociadora pues todas las medidas prioritarias que deben implementarse dentro de la compañía, qué medios materiales y qué medios humanos se van a dotar para ejecutar todas las medidas que pactemos, qué personas van a ser responsables de esa ejecución y cuál va a ser los tiempos o los plazos en los que las vamos a ejecutar. También con esa comisión negociadora vamos a identificar lo que denominamos criterios o indicadores de seguimiento y que nos van a servir para medir si efectivamente estamos alcanzando los objetivos que previamente nos habíamos definido a la hora de confeccionar nuestro plan de igualdad. Y una vez que hemos pactado ese plan de igualdad, tenemos que constituir una comisión de seguimiento que será paritaria y estará formada tanto por representantes de la empresa como por representantes de los trabajadores, con la finalidad de verificar que las medidas aprobadas realmente se están aplicando y realmente son efectivas. Todo ello en las reuniones periódicas que se pacten entre las partes, y que no obstante la norma exige que como mínimo se hagan 2 evaluaciones del plan de igualdad a lo largo de la duración de la duración del plan de igualdad. Una evaluación intermedia y una evaluación final, como digo, conjuntamente con la representación social de los trabajadores, porque como decía al principio, el plan de igualdad no es algo estático, sino dinámico, y tenemos que controlar y vigilar su cumplimiento. Bien, ¿cuál es el ámbito del plan de igualdad? Los planes de igualdad se tienen que realizar por empresas, sin perjuicio de que si en la empresa tenemos varios centros de trabajo, se tengan en consideración las particularidades de cada uno de esos centros de trabajo. No obstante, el Real Decreto 901 de octubre del año pasado prevé una
posibilidad que antes no estaba permitida, y es que para aquellas empresas que formen parte de un grupo de empresas se podrá realizar un único plan de igualdad que afecte a todas las empresas del grupo o a parte de las empresas del grupo, siempre que justifiquemos la conveniencia de realizar un único plan y no varios planes, y siempre también que así lo pactemos con las partes legitimadas para ello. Eso sí, a pesar de que tengamos un único plan de igualdad que afecte a todo el grupo empresarial, es importante que antes de su diseño realicemos un informe diagnóstico de cada una de las empresas del grupo, porque tenemos que saber cuál es la realidad en materia de igualdad de cada una de esas empresas. Y, lógicamente, si hay empresas que se quedan fuera de ese plan del grupo, se tendrán y cumplen los requisitos de los umbrales de plantilla para estar obligadas a implementar planes de igualdad, pues tendrán que realizar planes de igualdad para cada una de esas empresas. ¿Qué plazos tenemos para iniciar y finalizar la negociación del plan de igualdad? Bueno, los planes de igualdad y los diagnósticos previos a los mismos deben ser negociados con la representación legal de las personas trabajadoras. El procedimiento de negociación debe iniciarse mediante la constitución de una comisión negociadora, como he aludido hace unos minutos, y dentro de un plazo de 3 meses, de los 3 meses siguientes a que en la empresa se haya alcanzado ese umbral de 50 personas trabajadoras que te obliga a implementar un plan de igualdad dentro de las compañías. Lógicamente, también puede darse el caso de que estemos ante una empresa que está obligada, no por el umbral de la plantilla, sino obligada porque en el convenio colectivo de aplicación así se recoge a tener un plan de igualdad, en cuyo caso tendremos que estar a los plazos que establezca ese convenio colectivo. No obstante, en defecto de que no exista ningún plazo en la norma convencional, se tendrá que implementar ese plan de igualdad a los 3 meses siguientes de la publicación del convenio. Y cuando la obligación de tener un plan de igualdad provenga de una decisión de la Inspección de Trabajo, pues tendremos que estar a los plazos que nos dé la Inspección de Trabajo, obviamente, para tener implementado ese plan de igualdad. En todo caso, la norma nos establece también un periodo máximo de negociación para que no hagamos interminable la consecución del plan de igualdad. Y en todo caso nos dice que las empresas deberán tener negociados, aprobados y presentados en el registro el plan de igualdad correspondiente en el plazo máximo de 1 año a contar desde el día siguiente a la fecha en la que finaliza el plazo previsto para iniciar el procedimiento de negociación, es decir, de esos 3 meses que teníamos para constituir la comisión negociadora. En definitiva, desde que una empresa sabe que tiene 50 personas trabajadoras en su plantilla, tiene un plazo máximo de 15 meses para tener implementado dentro de su empresa un plan de igualdad. Bien, ¿cuál va a ser la composición de la comisión negociadora? La comisión negociadora es paritaria, está conformada por la dirección de la empresa y por la representación de los trabajadores, y aquí es una de las medidas establecidas en el reglamento de octubre del 2020 más polémicas, más conflictivas que se han introducido, y que es precisamente lo que hizo que en un momento determinado la parte empresarial no alcanzara un acuerdo con el resto de los interlocutores sociales a la hora de publicarse este reglamento de octubre del 2020, precisamente quien conformaba por la parte social esa mesa. Bueno, en cuanto a la composición, los integrantes con quien tendremos que negociar siempre será con la representación legal de los trabajadores en aquellas empresas donde exista tal representación. Es decir, tendremos que negociar con el comité de empresa, con los delegados de personal o con las secciones sindicales, si es que las hay en la compañía, y siempre y cuando sumen la mayoría de la representación legal del comité o de los delegados de personal. Siempre, en este caso, la composición por la parte social tendrá que ser proporcional a la representatividad de cada uno de los sindicatos que estén presentes. Y en los casos en los que tengamos varios centros de trabajo y existiera en una compañía un comité intercentros, siempre y cuando ese comité así tenga atribuida esa competencia por convenio colectivo, pues tendrá capacidad para negociarlo ese comité o formar parte, mejor dicho, de la comisión negociadora, ese comité intercentros. Pero claro, en muchos casos
nos encontraremos con empresas que no tienen representación legal de los trabajadores y aquí es donde viene la conflictividad. Hasta la fecha, cuando no existía representación legal de los trabajadores, en las empresas se conformaban comisiones ad hoc conformadas por los propios, por una parte de los propios trabajadores y eran los que negociaban con la dirección de la empresa. Pero en estos casos, ahora, el reglamento de octubre del 2020 ya ha introducido cuáles son los interlocutores que deben negociar. Y en este caso, los interlocutores que deben negociar cuando no hay representación legal de los trabajadores son los sindicatos más representativos y representativos del sector que tengan legitimación para conformar la comisión negociadora del convenio colectivo, es decir, aquellos sindicatos que hayan negociado el convenio colectivo que nos resulta de aplicación. En este caso, la comisión estará conformada por 6 miembros por parte de la dirección de la empresa y otros 6 miembros por parte de los sindicatos. Como siempre, los sindicatos conformarán su representatividad en función de la representatividad que tengan en el sector. De tal manera que vamos a tener que llamar y convocar a los sindicatos más representativos que nos tienen que contestar en un plazo máximo de 10 días a nuestra convocatoria. Puede suceder que conteste solamente uno de los sindicatos más representativos y otro u otros no, y en ese caso tendremos que negociar única y exclusivamente con aquel sindicato que se haya presentado a nuestra convocatoria de negociación. Y también es muy habitual que nos encontremos con empresas que tengan varios centros de trabajo y en unos centros de trabajo tengan representación legal de los trabajadores y en otros no. ¿Qué sucede en estos casos? Pues que tendremos una comisión negociadora mixta y tendremos, por un lado, a los representantes legales de los trabajadores de aquellos centros de trabajo donde exista representación y, por otro lado, tendremos una comisión sindical conformada por los sindicatos más representativos. Como, lógicamente, no podemos tener una comisión negociadora inmensa, la norma pone unos límites y dice que en estos supuestos, como máximo, se conformará la comisión negociadora por la parte empresarial y por la parte social por 13 miembros, 13 de la empresa y 13 por la parte social. Hay que procurar, en cualquier caso, que la presencia de mujeres y hombres en esa comisión negociadora sea equilibrada y que también todos los miembros que formen parte de la comisión negociadora tengan formación en materia de igualdad y, fundamental, intentar negociar de buena fe. Y para eso es fundamental que después de cada una de las reuniones de negociación que tengamos, formalicemos un acta donde se vea que efectivamente ha habido una voluntad de negociación y no ha habido obstáculos por ninguna de las partes a la hora de negociar. También el reglamento de igualdad establece cuál es el contenido mínimo que debe recogerse en todos los planes de igualdad. Ahí en la presentación os lo he identificado. Tienen que aparecer las partes que conciertan el plan de igualdad, el ámbito del plan, personal, temporal, territorial. También se debe incorporar, y esto es una de las novedades del reglamento, el informe diagnóstico de situación para ver si existe una correspondencia entre las áreas de mejora que hemos identificado en ese informe diagnóstico y las medidas que hemos negociado y aprobado de igualdad para corregir las posibles desigualdades que hayamos detectado. Otra de las novedades es que también se tiene que incluir una auditoría retributiva y los resultados y las medidas de esa auditoría retributiva, de la que luego nos hablará mi compañero Santos. Identificar, por supuesto, los objetivos a alcanzar en ese plan de igualdad, todas las medidas que vamos a adoptar de igualdad con su plazo de ejecución y sus indicadores de seguimiento y los recursos que vayamos a aportar para llegar a ejecutar todas esas medidas, así como un calendario de actuaciones, el sistema de seguimiento y el procedimiento para modificar el plan de igualdad en su caso y de resolver cualquier discrepancia que pueda surgir. Desde luego, la parte más nuclear
de los planes de igualdad son las medidas de igualdad, que como veis tiene que abarcar todas las áreas de actuación que antes comentábamos, desde la selección y contratación, clasificación profesional, promoción, ordenación del tiempo de trabajo, condiciones de trabajo específicamente retributivas, la formación, el ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación, la infrarrepresentación femenina, prevención de riesgos laborales desde el punto de vista del género, la comunicación, el trato o el tratamiento hacia las víctimas de violencia de género y la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Siempre identificando objetivos generales específicos, acciones que voy a llevar a cabo para conseguir esos objetivos y los indicadores de seguimiento que van a servirnos para comprobar el grado de cumplimiento de las medidas que hayamos pactado y su grado de efectividad. Por lo tanto, van a tener que ser indicadores que sean fiables, que sean prácticos, que sean adecuados y objetivos para lo que estamos buscando. Y, por supuesto, con responsables, identificando los responsables y los plazos de ejecución. Ahí os dejo un ejemplo típico de una de las medidas que se pueden implementar en un plan de igualdad. Otros aspectos que tendremos que tener en consideración en nuestro plan de igualdad es su vigencia. Los planes de igualdad, os decía, no son algo estático, sino que son dinámicos, tienen que evolucionar como evoluciona la compañía y por lo tanto no pueden ser indefinidos en el tiempo. Tienen una duración que el reglamento de octubre del 2020 establece en una duración no máxima de 4 años. Si bien estaremos a lo que digan las partes, a lo que aprueben las partes, pero siempre con ese límite temporal máximo de 4 años. No obstante, como en 4 años pueden suceder muchas cosas, el propio reglamento establece unas causas que obligan a la revisión del plan. ¿Cuándo? Pues cuando comprobemos en las comisiones de seguimiento que los resultados no están siendo los que esperábamos con las medidas y las acciones que habíamos adoptado y por lo tanto es recomendable revisar el plan de igualdad. Cuando la inspección de trabajo así nos lo diga o cuando una sentencia judicial ponga de manifiesto la insuficiencia de las medidas que hayamos adoptado. También cuando tengamos una sentencia judicial que declare una discriminación directa o indirecta por parte de la empresa por razón de sexo, en supuestos también de fusión, absorción, transmisión o modificación del estatus jurídico de la compañía, puesto que eso tiene un impacto en la plantilla y, por supuesto, también cuando se produzcan modificaciones sustanciales de la plantilla, de la organización, de los métodos o de las condiciones de trabajo o del sistema retributivo. Por ejemplo, cuando hacemos un despido colectivo, obviamente tendremos que volver a hacer una revisión de nuestro plan de igualdad. Esto conllevará el tener que hacer un nuevo diagnóstico y actualizar todas las medidas que hayamos pactado inicialmente en nuestro plan de igualdad. Pero en cualquier caso, la comisión de seguimiento puede, más allá de estos supuestos tasados en la norma, decidir que es necesario hacer algún tipo de revisión en las medidas de igualdad porque se compruebe que no están siendo tan efectivas como en un principio pudiera pensarse. En cuanto al ámbito personal de aplicación, se aplicará el plan de igualdad a todas las personas trabajadoras de la empresa, con independencia de su nivel profesional, y esto también es importante, las medidas del plan de igualdad se aplican también a los trabajadores que provengan de las empresas usuarias y que hayan sido puestos a disposición en nuestra empresa a través de empresas de trabajo temporal. Y otra novedad establecida por el reglamento de octubre del 2020 es el deber de registro. Más bien, no es una novedad porque ya se establecía en el Real Decreto de marzo del 2019 que era obligatorio que los planes de igualdad se registraran, pero ahora se ha habilitado un procedimiento específico para ello, de tal manera que todos los planes de igualdad, ya estemos obligados o no a implementarlos, si lo hayamos decidido voluntariamente, tienen que registrarse en el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y para ello tendremos que cumplimentar una hoja estadística en el momento, que es un tanto extensa, en el momento en el que solicitemos el registro y en los casos de los protocolos de acoso de prevención de acoso sexual y acoso por razón de género, será voluntario por parte de las compañías el hacer registro de esos protocolos en el correspondiente registro. La finalidad última de tener ese registro es el permitir el acceso público al contenido del plan. Y por último, en cuanto a todos aquellos planes que
a fecha 14 de enero del 2021 ya estuvieran en vigor, que sabéis que la fecha 14 de enero del 2021 ha sido clave en materia de igualdad, porque es el momento en el que entraba en vigor este reglamento al que venimos haciendo referencia de octubre del 2020. Pues bien, todos aquellos planes de igualdad que a esta fecha de 14 de enero del 2021 ya estuvieran en vigor y, por lo tanto, estaban en vigor conforme a las exigencias de la anterior normativa, tendrán un plazo de 12 meses hasta el 14 de enero del 2022 para adaptarse a las nuevas exigencias legales con un nuevo proceso negociador, que fundamentalmente las nuevas exigencias, como hemos visto, tienen que ver con la elaboración del informe diagnóstico y con el tema del que ahora os hablará mi compañero Santos, la valoración de puestos de trabajo y la auditoría retributiva. Luego es muy importante que tengamos esa fecha en nuestra cabeza para adaptarnos, si ya tenemos planes de igualdad, a las nuevas normativas. Y por último, simplemente decir, para mí es fundamental hacer referencia a esto, todas las empresas, con independencia de su tamaño, tienen que tener un protocolo de prevención frente al acoso sexual y por razón de sexo. Como creo que me he extendido en el tiempo que se me había otorgado, no voy a hacer mucha referencia, más que tener en consideración esta obligación. Es importante este protocolo porque es la herramienta que nos va a permitir evitar el acoso y dar cauce a las denuncias y a las reclamaciones presentadas por las personas afectadas. Y, muy importante, tenemos que negociar ese protocolo con la representación legal de los trabajadores y tendremos que comunicar e informar a la plantilla de su existencia. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque tenemos que sensibilizar a la plantilla de cuáles son las prácticas que nosotros, desde luego, prohibimos dentro de nuestras organizaciones, y, en segundo lugar, tenemos que informar a todas aquellas personas que se vean en un momento dado acosadas por estos motivos de cuáles son los cauces y los procedimientos y a quién se tienen que dirigir para denunciar estas situaciones, y que la empresa, que tiene obligación de ello, ponga remedio y solución a las mismas. Bueno, pues sin más, espero no haberos aburrido mucho con mi intervención, y ahora doy la palabra a mi compañero Santos, que va a explicar la controvertida temática de la auditoría retributiva. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias, Silvia. Creo que estoy haciendo y compartiendo con vosotros la presentación. Ana, ¿es esto correcto, no? Efectivamente, la podemos ver. La podéis ver, ¿no? Perfecto. Bueno, gracias por la invitación, gracias por vuestra asistencia. Después de este análisis extenso y muy centrado en lo que es lo principal, que son los planes de igualdad, y desde esta visión normativa de la que es tan experta Silvia, bueno, he tratado de sintetizar los principales aspectos de la norma del Real Decreto de Igualdad Retributiva en 902, y quizá también dándole un enfoque más práctico en mi vida de consultor y de bueno, asesor en temas de valoración y desarrollo de retribución con multitud de compañías, ¿no? Aquí hay un elemento importante que quisiera hacer de reflexión previa y de síntesis, porque estos aspectos, la verdad es que, y en esto quizá es porque sea del sexo masculino, ¿no? Generan y han generado algunas posiciones quizá defensivas o en algunas ocasiones de no entender el por qué esto ha pasado de ser algo orientativo a normativo, ¿no? Y, bueno, de sintetizar también los principales elementos que recoge la norma, que es el principio de transparencia retributiva, y que para conseguir este principio y este objetivo se establecen y se detallan, ¿no? Tres grandes elementos, como es la valoración del puesto de trabajo y el registro de salarios y la auditoría retributiva, ¿no? Como reflexiones previas que quería trasladaros, uno es que, bueno, parece un tema muy complejo, parece que hay muchas variables de análisis, que es muy técnico,
efectivamente lo es, ¿no? Y en ocasiones parece que no tenemos experiencia para gestionarlo esto con la transparencia que se impone, ¿no? Pero bueno, yo diría que no lo es tanto cuando se ha definido una política de retribución. Bueno, esta es la clave. Yo creo que cada vez hay un mayor desarrollo de lo que son la formalización y definición de políticas retributivas en la empresa, además acordes con la cultura, con la estrategia, con las necesidades de negocio, entre otras cosas porque establecer, formalizar la política de retribución es un instrumento clave de gestión y dirección. Otra cosa es en pequeñas compañías, pymes, empresas que, como se ha comentado, ¿no?, de más de 50 empleados o de 50 empleados a 250 empleados que quizá no tengan más desarrollados estos sistemas, quizá es la oportunidad para desarrollarlos, ¿no? En todo caso, creo que la retribución siempre es un elemento de coste y de inversión importante y, por lo tanto, bueno, es algo que conviene preservar. Se habla de los temas de confidencialidad, de competitividad, ¿no? Si va a conocer la competencia, nuestros salarios, los empleados no están preparados para conocer el salario de los directivos. Bueno, vamos a ver, si es un tema tan importante para la cuenta de resultados, hay muchísimas empresas que ya están desarrollando sistemas y formalizando sus políticas, sistemas retributivos. Lo que sí que es claro es que hay un buen recorrido en muchas compañías todavía para trabajar bien en una óptima gestión y comunicación, ¿no? En todo caso, los reguladores, y desde tiempo, no solamente en los temas de auditoría retributiva, sino específicamente también en la compensación de directivos, están presionando los reguladores y la sociedad en general para que haya mayor información y, por lo tanto, transparencia en los salarios de los altos directivos y para reducir las diferencias de género y otras, ¿no? Cuando hablamos de la retribución, aparece siempre una cuestión en los muchos años que llevo trabajando sobre esto, ¿no? Y es que la retribución, siendo un elemento, bueno, rabiosamente cuantitativo, ¿no? Estamos hablando de euros, ¿no? Sin embargo, genera siempre una percepción y unas características dominada por los adverbios, los adjetivos y sobre todo por elementos muy cualitativos, emocionales, ¿no? Que si me siento mal pagado, titular de Cristiano Ronaldo cuando ganaba 7 millones de euros, ¿no? Si el incremento que tengo es pequeño, debería cobrar más, mi compañero cobra mucho, ¿no? Bueno, sucede, y esto es importante cuando hablamos de retribución y siempre lo pongo encima de la mesa, la retribución es siempre una variable dependiente y al ser una variable dependiente, cuando establecemos una retribución, esa retribución depende bien del mínimo que establece la norma, el convenio, bien de la responsabilidad, bien de la experiencia, el desempeño, los resultados, las capacidades, las competencias. Bueno, todas estas variables y sistemas es necesario formalizarlos y gestionarlos para poder hacer una mejor gestión de la retribución y poder además explicarlas y comunicarlas y gestionarlas con transparencia, ¿no? Esta es un poco la clave, ¿no? Si luego hablamos un poco de la evolución, porque creo que es uno de los elementos clave en esta norma, ¿no? Y es cómo acompañar o cómo transitar en el journey, el camino hacia la transparencia y una comunicación clara de los elementos de la política retributiva, ¿no? Hay algunos que hablan de que estamos ante una norma política, oportunista, demagógica. En ocasiones tenemos debates que no son muy constructivos sobre la oportunidad o no, si esto es... Bueno, es lo que tenemos encima de la mesa, viene desde hace más de 5 años en planes de acción de la Unión Europea e incluso en nuestra norma, en el estatuto, hace tiempo ya, ¿no? Así que yo creo que deberíamos de ver esto como una oportunidad, ¿no? Para avanzar añadiendo valor en la gestión de la diversidad. Comenzaba María hablando al principio de los temas de cultura, de diversidad y de inclusión y de su relación con resultados.
y de los aspectos reputacionales y de innovación y crecimiento que hay detrás de una correcta gestión de la diversidad, ¿no? Y luego hay otros conceptos que estos sí que matizaré sobre lo que son los temas de igualdad y los temas de equidad que manejamos en retribución, ¿no? Pero en todo caso la equidad es uno de los elementos clave, ¿no? en el futuro, porque nos encontramos ante la necesidad de plantillas más diversas e incluso con contratos diversos, híbridos se llaman ahora, una plantilla híbrida, ¿no? Y este elemento de la equidad siempre es un elemento clave para el compromiso, ¿no? Y la vinculación de las personas. Bueno, he acudido a McKinsey, todas las consultoras, y es claro que algunas de ellas tienen negocios muy específicos para trabajar en el refuerzo de los temas de diversidad e inclusión, porque los estudios demuestran que aquellos que han dado pasos más importantes en temas de diversidad de género tienen una rentabilidad y un crecimiento en resultados mayor. Incluso aquellos que incorporan más mujeres o un porcentaje mayor de mujeres en la línea, se ha comprobado que correlacionan positivamente con desempeño y resultados. Creo que esto es importante cuando tenemos que abordar un trabajo de estas características, ¿no? En síntesis, el Real Decreto, bueno, pues habla del principio de igualdad retributiva por trabajo de igual valor, que esto ya se encontraba regulado en el estatuto, incluso también en el registro, ¿no? Digamos que el Real Decreto pretende avanzar pasando de unas normas declarativas a normas que obliguen, ¿no? Y que concretan criterios y contenidos de estas obligaciones, ¿no? El objetivo principal yo creo que es identificar es claro, identificar y visibilizar esa desigualdad, ¿no? Poniendo foco en la información que permita identificar, evidenciar, en su caso si hay discriminaciones, y sobre todo trabajar en planes de acción para reducir las posibles brechas o diferencias retributivas. Bueno, está previsto un mayor desarrollo normativo, ¿no? Es claro que puede significar, y de hecho significa, una cierta carga y complejidad menor en aquellas empresas que tienen un mayor desarrollo en la gestión de la política retributiva, ¿no? Pero bueno, como decía antes, es bueno también identificar esto como una oportunidad, ¿no? Para avanzar en las políticas retributivas y su capacidad de gestión y dirección. Y además se centra en las diferencias, discriminación de género. Esto sí, quizá haya un pequeño sesgo. Lo que sucede es que hay que integrarlo dentro de lo que son los planes de igualdad, y yo creo que una vez que se trabaja en un diagnóstico de retribución, como os señalaré antes, es posible identificar aspectos mucho más amplios que lo que son las diferencias de género, ¿no? La transparencia tiene por objeto identificar discriminaciones directas o indirectas, especialmente las relacionadas con incorrectas valoraciones de puestos. Directamente quiero poner encima de la mesa que quizá aquí hay una visión de la valoración de puestos quizá deudora de presupuestos de la valoración de puestos en la administración pública, donde hay quizá una confusión de valoración, retribución, que, como seguro muchos de ustedes o vosotros conocéis, bueno, pues hay otros elementos, además de la valoración de los puestos, que explican la retribución, ¿no? Entonces se entiende que concurre esa transparencia cuando, desempeñando un trabajo de igual valor, se perciba una retribución inferior. Es decir, se trata y nos están pidiendo que identifiquemos trabajos de igual valor, que hagamos una valoración de puestos para identificar trabajos de igual valor, e identifiquemos y cuantifiquemos las diferencias entre el personal femenino y masculino, ¿no? En principio, las empresas y los convenios integran y aplican este principio, y yo creo que se aplica, porque los sistemas de clasificación profesional incluyen, como seguro conocéis todos, elementos básicos de valoración de iniciativa, responsabilidad, mando, conocimientos y condiciones laborales. Lo que dice explícitamente es que es importante identificar y tener información suficiente y significativa de cuál es el valor de los distintos factores
y cómo se aplican a la retribución, ¿no? Bueno, como os decía, mi visión es de que tenemos delante un reto de avanzar en lo que es la comunicación y gestión de la política, desde una visión de gestión colectiva, donde solo trabajaban con convenios, a una gestión de convenio, pero con diferencias por colectivos, alta dirección, comerciales, y en lo que estamos hoy en día y a futuro, que es más bien una gestión individual e incluso diferenciada para determinados colectivos, ¿no? Y por lo tanto detrás lo que subyace es pasar de una gestión de convenios a pactos o acuerdos específicos, ¿no? De superar el concepto de categoría, de grupos y niveles, y las empresas punteras están trabajando en lo que es carreras y grading, de lo que es ese desarrollo de los componentes y conceptos de retribución, desde el salario y los complementos a trabajar conceptos específicamente de fija, variable, beneficios y de especie diferida, ¿no? De lo que es una gestión de la política retributiva muy de recursos humanos y de la dirección general a una mayor expansión o extensión de lo que es la gestión de la retribución a la línea y de manera genérica a los líderes, de trabajar con conceptos y con costes a una visión más de bases o de principios y de inversión, ¿no? Digamos que las empresas más punteras están trabajando en una gestión individual, colectivos, de capacidades, con acuerdos incluso específicos para determinados colectivos incluso que pueden no ser contratos habituales dentro de la compañía. Estamos manteniendo el concepto de nivel y de valoración, pero cada vez se difuminan más los elementos funcionales de valor del puesto o con los elementos de aportación diferencial personal de las personas. Todos hablamos ya de carreras, de desarrollo de capacidades. Cada vez hay más una visión de retribución total en los aspectos fijos, variables, corto, largo, especie diferida. Y, por supuesto, un acuerdo sobre cuáles son los principios, el contenido, los conceptos y una aplicación por los líderes, ¿no? La clave es siempre cultural y de desarrollo de esa política acorde con la estrategia, la cultura, que los líderes, los directores y lógicamente los mandos intermedios, que son al final los que tienen las conversaciones clave de incrementos salariales o de explicación de la retribución, que deberían conocer, compartir y comunicar. Entre otras cosas, porque con la presión del regulador es evidente que la necesidad de tener esto clarificado y de incluso comunicarlo y poder explicarlo, porque aunque haya diferencias, luego lo vemos, la cuestión es fundamentalmente explicar por qué se producen y, en su caso, qué planes tenemos para bueno, reducir o minimizar, ¿no? La valoración. Bueno, se recogen 6 de los 11 artículos, luego es un poco la piedra angular, ¿no? Es el desarrollo, como os decía, de lo que son los elementos fundamentales para trabajar en la igualdad, con este concepto de trabajo de igual valor, ¿no? Y donde ya se definen características específicas, la naturaleza de las funciones, las condiciones educativas, condiciones profesionales, condiciones laborales, factores relacionados. Bueno, nos van a enviar dentro o en un periodo de 6 meses, veremos, ¿no? El procedimiento por parte del Ministerio. La clave aquí es que, bueno, nosotros creemos, y las principales empresas, es que la valoración de puestos tendrá que realizarse en todo caso por métodos analíticos. Muchas compañías, muchos de vosotros seguro tenéis, además de los sistemas de clasificación de convenio, o quizá algún tipo de elemento de clasificación, de nivelación o de puestos, y yo creo que, y así lo estamos haciendo con algunas compañías, es implementando, revisando o bien poniendo a punto lo que son esos procesos de valoración analíticos que han de cumplir con esos criterios de adecuación, con factores relevantes,
relacionados con la actividad, de totalidad, tomando en cuenta todas las condiciones. Efectivamente, en determinados colectivos, las condiciones o complementos específicos de condiciones de trabajo, mecanismos claros que identifiquen estos factores. Bueno, aquí deciros que la doctrina y los principales consultores siempre se ha establecido que la valoración es efectivamente un proceso sistemático para definir el valor relativo de los puestos dentro de la organización, lo que significa que es un juicio comparativo sistemático y que desde luego no es un proceso matemático ni cualquier procedimiento va a establecer lo que sería un esquema a imponer en todas las compañías. Y como os decía, entiendo que todas las organizaciones ya tienen un proceso similar en la definición y adquisición de los grupos y niveles de clasificación profesional. Cuando hemos, y en mi trabajo, ¿no? Hablamos de sistemas de valoración, podrían pensarse en sistemas ad hoc o los que plantea el Ministerio, pero lo que sí que es claro es que tienen una carga muy importante, primero de complejidad técnica y de tiempo. Eso sí, pueden ser muy participativos con los representantes de los trabajadores y se puede hacer un análisis muy específico para profundizar en los aspectos de valoración del conjunto de la empresa o de determinados roles, como es la tendencia en estos casos. En todo caso, los sistemas analíticos de Hay, Conferri, de Towers, de Aon, los sistemas analíticos factoriales, como os traslado aquí, al final recogen e incluso con ponderaciones ya solucionadas, ¿no?, los principales factores, elementos para medir trabajos de igual valor, que fundamentalmente desde el punto de vista de la responsabilidad de alguna manera corrigen y ponderan, digamos que muy adecuadamente ya, las diferencias que pueda haber de responsabilidad o de tamaño de compañía. Un ejemplo puede ser el Hay, como conocéis muchos, para llegar a, bueno, un ejemplo de este tipo, ¿no? Porque al final los resultados de la valoración nos dará una importancia relativa de las posiciones en unos niveles que, utilizando la métrica X, serán unos u otros, pero que en todo caso, y así es la implantación en la que siempre trabajamos, debería de recoger los niveles organizativos y los espacios organizativos que la empresa quiera reconocer y retribuir diferencialmente. Esto significa que además de un trabajo técnico, hay un trabajo, como decir, directivo o de gestión o de conexión con lo que es las necesidades de la compañía para identificar cuántos y qué niveles son los que queremos trabajar diferencialmente para conseguir una mejor capacidad de retención, de promoción, de desarrollo de nuestras personas. Como sabéis, la tendencia es a trabajar en Lean, a reducir niveles de estructura. Por lo tanto, lo que hay es un mayor número de niveles a considerar, al menos en determinados aspectos de la retribución. Esto es muy importante y muy relevante para el tema del registro y conociendo en el feedback que tengo de muchas compañías de lo que son los problemas que se tienen respecto del registro salarial. Bueno, el registro salarial al final es informar sobre lo que son las diferencias de retribución en los distintos niveles. La clave es que yo creo que sí que hay una gran capacidad para identificar cuántos niveles son los que estimamos oportunos explicitan el trabajo de igual valor en nuestra compañía, ¿no? Un proceso habitual de valoración, como conocéis algunos de vosotros, tener información de contexto, hacer una valoración técnica, el contraste con la dirección y el resultado del mapa de puestos. Algunos ejemplos que seguro conocéis es de alguna manera trasladar a un mapa o a una conceptualización bien de grupos, de niveles, lo que es los niveles y la importancia relativa de los puestos en la organización, ¿no? El registro retributivo, bueno, al final hay una cuestión sobre el alcance, porque en el principio de la norma se habla del colectivo de relaciones
laborales, que podría ser del convenio, pero entendemos que es clara esta vocación o este espíritu extensivo, ¿no? Por lo tanto, deberemos incorporar en ese registro el personal directivo, incluso los altos cargos, ¿no? Hay otro nivel más de desarrollo, aunque ya venía en normas anteriores, para identificar 3 clústeres, que será muy relevante para agrupar, homogeneizar nuestros conceptos salariales en lo que son estos grupos, ¿no? Salario, complemento salarial, percepción extrasalarial, ¿no? Y luego el indicador será el desglosar por sexo la media aritmética y la mediana, desagregada por los conceptos, y para los grupos, categorías, niveles, como os decía, para estos elementos de clasificación que nosotros podamos establecer. Como conocéis, el periodo temporal de referencia es 1 año. Santos, perdona ¿sí? Que te interrumpa, pero nos estamos excediendo un poco de tiempo. Un poquito, voy a ir muy rápido, ¿vale? Mil gracias. Sí, no, estaba ya en ello, ¿no? A partir de aquí, bueno, el registro hay que consultarlo con la representación legal y, bueno, desde el punto de vista de la auditoría, lo que es importante es que tendremos que identificar y comprender y explicar las diferencias retributivas, pero por norma deberíamos de explicar aquellas que superen el 25%, justificarlas, explicar y establecer ese plan de actuación. Os incluyo un poco nuestra reflexión sobre qué conceptos retributivos entrarían en los distintos clústeres, ¿no? Y bueno, respecto de la auditoría, está relacionada con el nuevo concepto de los planes de igualdad. Se habla de un diagnóstico de situación retributiva, identificando los factores más relevantes, desencadenantes de las diferencias, ¿no? Y a partir de aquí la formulación de un plan de actuación con los resultados, ¿no? que saquemos, ¿no? Deciros aquí de nuevo lo que os decía, que hay una cierta confusión entre la valoración y el diagnóstico retributivo, ¿no? Para nosotros un diagnóstico retributivo es mucho más amplio que identificar o cuantificar las diferencias para trabajos de igual valor, porque bueno, se pueden trabajar muchos otros temas como los incrementos, las previsiones, los sistemas de retribución variable, ¿no? En todo caso, también trasladaros que el concepto de equidad es diferente al de igualdad, ¿no? La igualdad en ocasiones puede llevar a situaciones inequitativas, ¿no? Las políticas retributivas han de diferenciar en función de esos sistemas que decíamos antes que son la base de nuestra retribución, bien el desempeño, bien la experiencia. Lo que es claro es que estas variables y estos sistemas perfectamente definidos no incluyan elementos de discriminación por género. Estos son los temas que tenemos que identificar. ¿Cómo estamos haciendo esto? Sí, deciros que es muy importante un trabajo previo de homologación de conceptos y de segmentación para llegar a un nivel el mayor desagregación posible para luego agregar los datos, de cuantificar, de hacer el informe técnico y el soporte. Es muy importante los modelos de análisis estadísticos, identificar bien lo que es la brecha de género, cuál es la representación de la mujer y en qué niveles, ver las diferencias salariales brutas y luego las diferencias, digamos, más ajustadas o brechas más ajustadas, pensando en situaciones de igual valor o ponderando lo que son los elementos que están incidiendo en las diferencias, ¿no? Y un poco también trasladaros que los datos que se manejaba, por ejemplo, desde Conferri, es que la brecha es importante cuando se toma a nivel global y se promedian todos los salarios, y es más pequeña y menos significativa conforme vamos haciendo análisis sobre mismo nivel de responsabilidad, misma compañía y misma función, ¿no? Y por lo tanto animaros a trabajar en estos temas bueno, con una aptitud de que es algo que seguro nos aporta para clarificar y desarrollar mejor nuestras políticas, y esta actitud también de identificar cuáles son aquellas diferencias, poder explicarlas y establecer los planes de reducción, ¿no? Dentro de este esquema de mejora de nuestra política retributiva, ¿no? Gracias, esto sería un resumen por mi parte. Muchísimas gracias, Santos. Damos paso a Eva Prada. Sí. Gracias, Silvia. Gracias, Santos. ¿Me oís bien? Sí.
Mirad, la verdad es que cuando entramos en temáticas de este tipo es inevitable alargarse un poco y por eso... No, Santos, yo creo que tú has intentado sintetizar al máximo, pero para mí, que no soy una experta en la temática, me habéis demostrado ambos que aquí había mucha chicha. Hemos hablado de la ley, hemos hablado de los principios que incluía, de las inspecciones, de las sanciones, de los pasos para implementar un plan, de la compleja temática del acoso, cómo se inspecciona, cómo se trata. Y tú, en tu caso, la complejidad de lo que son las auditorías retributivas, las transparencias que requieren estas auditorías y la diferencia entre muchos de estos conceptos, ¿no? Me ha gustado mucho algo que a lo mejor semánticamente puede parecer igual, la diferencia entre la equidad y la igualdad. Si hubiera alguna pregunta que queme mucho a la audiencia de una problemática concreta que queráis sacar, os invitaría a todos a hacerla. Si no, entiendo que esta presentación la podemos compartir, que está grabado el webinar y sobre todo que se pueden dirigir a la cámara con las consultas que tengan y nosotros os las podemos transmitir a vosotros. Estos webinars sirven para esto, sirven para tratar temáticas de interés a los socios, para mostrar quiénes sois los expertos, qué nos asesoráis en estas temáticas y poder poneros en contacto con las empresas. Santos, ¿estás de acuerdo en este ofrecimiento, Silvia? Sí. Sí, de acuerdo. Claro que sí. ¿Silvia? Sí, claro que sí, decía. Fantástico. Así pues, si no llega a través del chat, veo que ha habido algunas personas que se han desconectado porque el teletrabajo tiene algo perverso y es que creo que nunca nos habíamos reunido tanto ni nunca habíamos tenido tantas oportunidades de sesiones formativas a través de pantallas. Daros las gracias a todos, dar la gracia a la audiencia y, por supuesto, a la empresa socia que hoy nos habéis acompañado, Haso, que es un despacho jurídico que nos asesora en multitud de temas y que es uno de los socios veteranos de la Cámara. Explicaros que por favor sigáis de cerca los newsletters que os enviamos quincenalmente y las sesiones formativas que anunciamos en la web. Es verdad que el momento en el que estamos hace que tengamos, igual que al inicio de la pandemia no parábamos de hablar de las medidas económicas de COVID, ahora estamos teniendo una cierta intensidad para hablar del acuerdo bilateral alcanzado el 24 de diciembre y que hace que Brexit pues, siga siendo, troceándolo en temáticas, pues muchos webinars donde estamos hablando del impacto que tiene en temáticas concretas y en algunos sectores. Pero hoy, por ejemplo, damos fe de que mensualmente vamos a tener también webinars de las temáticas que nos trasladáis, que son de interés en el momento económico que está viviendo España y el Reino Unido. Y hoy es fe de una de ellas. También os pedimos que trasladéis aquellos temas que os interesen, porque es verdad que nosotros seguimos la agenda, que organizamos reuniones con los socios mensualmente y que vamos trasladando los temas, pero si hay alguno que se nos escapa, pues por favor trasladárnoslos. A partir de aquí yo no tengo nada más que deciros. Agradecer, desearos un buen día y mucha salud en el momento que estamos viviendo. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Santos. Gracias, Silvia. Un placer. Igualmente. Muchas gracias por